Sublimación. No me gusta lo que están haciendo fuera del aire. Yo vengo enferma, ustedes se cagan de risa de mí. Bien, va. Bien, Sí, ¿se quieren comunicar con nosotros, Álvarez? Nos mandan un WhatsApp al 3413. Llegaron mensajes y no los leía, así que voy a leer lo que ya tengo. Ahora, 3413-280406 Sí. o al 3412-129540. Exhortamos a la gente que escriba el primer número porque Juan siempre hace lo mismo. Exhortamos. Connie, exhortamos. Solís. Level Bien, le hace muy bien ir a la escuela. ¿Vio? Dice, ¿para qué? Si viste que ahora los pendejos dice, estudiar no sirve de nada. Mire. Exhortamos. Ivana, Pablo Borraro, Claudio dice, me gusta. Y Noé dice, los escucho cuando puedo. El otro día, en consultorio, estaba hablando que es hacer lo que les gusta. Ajá. Y le puse algo de YouTube de ustedes y la paciente entendió. Ah, no. ¿Qué habrán puesto? Tengo miedo. Que somos qué material de estudio. ¿Qué tal? Me Cuando vi el encanta. mensaje dije, miércoles. Bueno, miedo. no diga el nombre de la O sea, profesional, pues le van a claro. sacar la matrícula. Tal cual. Sí. Bueno, la idea era mostrar que hace, cómo se divierte uno, que uno puede hacer cosas que le gustan. Obvio. Calculo que fue por ahí. Sí, Sí, sí. sí, La cómo se nos nota mucho. Pues nos vamos Sí, al se chancho. nota muchísimo. Nos vamos al chancho muy seguido. Buah. Nos vamos. ¿La Sí, culpa no. es compartida o no es? Nadie se salva solo, muy bien. Claro, nadie se hunde solo. Exhortamos a que nadie se hunda solo. Claro. Exhortamos a preguntarle a Sergio quién viene ahora. Bien. Qué suerte, tal vez se pague una cena. No puedo decir nada. Nada. Nos da vergüenza ajena. Quedó como chiste interno. Sí, nada ya más. está. Sí. Pues no lo va a hacer, ¿no? No, jamás. Jamás. Mentiroso. Pero como buen abogado Sí. se libera de sus responsabilidades. Con una facilidad. Sí. Sí. Bien, ¿cómo dice que le va a don Sebastián Marzullo? Buenos días, compañeros, ¿cómo andan? Bien. Acá desde casa, saludos. Bien. Los saludo. ¿Qué se...? Yo les propongo que un cambio de tema puede ser Enrique Iglesias mentiroso. Me encanta. Me gusta, Sí. me Todos gusta. quieren cambiar de tema. Tal cual, mentiroso puede Y a la haber. productora le encanta alterar clips, así que Así usted que, pide. bien. Pero Se me lo va. crea yo. ¿Qué semanita? ¿Qué semanita? Compleja. Eh, Compleja para que se la mire. Yo, en serio, pensé que hasta último momento no iba a pasar lo que pasó. Erróneamente, ¿no? Claro. No sé si ahí, viste, digo, no sé si a usted le debe pasar o seguido que cuando uno hace análisis político uno se ve tentado entre lo que quisiera que sea y lo que es. Me parece que esta vez me ganó lo que yo quería que fuera y lo que es iba por otro lado claramente. Bueno, obviamente estamos hablando de la condena a la 2 veces presidenta y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, presidenta del Partido Justicialista, el principal partido de la oposición. A grandes rasgos, bueno, a Nobleza Obliga, lo dije en mi editorial, usted la semana pasada, tengo que remarcar eso, usted dijo del poder de generar daño de Macri, tenía razón, chapó, me sacó el sombrero, Sí. Bien, porque claramente estuvo él detrás de esto. Y usted también había dicho que para usted la condena era un hecho. Bien, ¿qué tiene para decirme? Tristeza más que nada por cómo queda afectado ese pacto democrático que venimos sosteniendo desde 1983. Es la primera vez donde no todos los ciudadanos, porque parte de la población en su desconocimiento, o en muchos casos en ese odio existencial que llevan adentro, festejan situaciones como estas, pero bueno, tristeza porque, como decías vos, Juan, esto es cuando estás viendo una película y se complica la trama, se complica, y vos decís, bueno, pero en algún momento y sobre el final de la película el héroe sobrevive o se hace justicia. Bueno, en ese ideal no fue la película, No fue el caso. que hubiéramos querido. No, y además en ese ideal democrático donde uno creció en las escuelas, después en las universidades, donde
se le pinta una justicia imparcial, donde ajena a cualquier cuestión política o cualquier condicionamiento, como por ejemplo pasó en Brasil, Claro, con el con caso Lula, Claro. que la Corte Suprema hizo una revisión del expediente y dijo, no, acá no hay ningún delito, esto fue lawfare. Entonces uno con ese antecedente podía tener alguna esperanza, pero uno también sabía que esta causa no solo estaba viciada por irregularidades de derecho o probatoria, sino también por las conexiones que los fiscales de la causa, mismos jueces, tenían con cierta parte del poder de turno y no de turno, como es Macri, pero o sea, que sea gobierno no implica que un tipo como él, un tipo como Manieto, dejen de manejar los hilos de este país. Lamentablemente la terminan condenando dos jueces que asumieron en primera instancia por decreto de Macri, jueces inferiores que han sido designados por Macri, en muchos casos sin concurso. Podríamos hacer semana que viene una especie de repaso de quiénes fueron las personas, jueces, fiscales. Dale, porque la gente no sabe, me encantó. Sí. Claro, y cómo fueron designados, quién los designó, así también entendemos un poco quiénes son los actores que fueron llevando adelante esta condena. Y en ese marco, pensar que llegaron tan lejos, como bien decía ella, la bala que no salió, el fallo que sí salió, llegaron tan lejos, ¿por qué no lo iban a hacer? Y uno, jugando un poco no a la cuestión humana, porque esta gente no la tiene, desde que bombardearon las plazas en el 55, no la tiene. Perdieron cualquier rasgo de humanidad y han convencido a parte de la sociedad de que el campo popular es el enemigo, que es el responsable de todos los males del país, mientras ellos obviamente siguen endeudando, siguen fugando y a través de medios hegemónicos quieren manejar los destinos del país. Pero al margen de eso, te decía de cómo se llega hasta acá y por qué no la iban a condenar, si esto fue un plan sistemático y lamentablemente se termina proscribiendo y lo iba a relacionar con esa derecha que, además de ser muy dañina y responder a intereses del factor económico, ahora tal vez a factores internacionales como inteligencia artificial, está en juego el litio, el cobre, algunos minerales que son Tal cual. Son muy buscados por factores internacionales que se empiezan a ver en inteligencia artificial en el futuro. Pero bueno, uno decía, políticamente, ¿qué tenemos? Un monigote como presidente. Ese monigote, lo que necesitaba para seguir siendo lo nuevo, como hablamos la semana pasada, es tener enfrente a alguien que tiene más de 20 años en política y hay un desgaste natural, como Cristina. Entonces yo soy lo nuevo, vos sos lo viejo, y eso lo mantenía, pero tampoco nos olvidemos que Cristina termina eligiendo ser candidata a la tercera seccional de la provincia de Buenos Aires. Creo que también eso habla de un desgaste lógico, Sí. y creo que políticamente hasta Milei podía haber ganado, lamentablemente, esto hay que decirlo. Me parece que ese sector no le interesaba que Cristina estuviera presa. El único sector que quería disciplinar a Cristina o a cualquier... porque hoy fue Cristina, pero tenemos que pensar todos los que estamos de este lado, que el día de mañana puede ser cualquiera que vos, desde Massa, Grabois, o cualquiera que se nos ocurra, puede llegar a pasar por procesos como esto, solamente a los fines disciplinarios de decirte, mirá, si vos no conducís el país como nosotros entendemos, vas preso te puede y pasar te todo eso. ejecutamos los bienes. Claro, pero también la derecha es burla, porque con el poder de las armas que ha tenido históricamente, el poder de los medios y todo lo que implica estas cuestiones y estas conexiones con el poder judicial, con los monigotes de turno, no ha logrado vencer. Podríamos hablar de un empate de fuerzas. No ha logrado vencer a la fuerza del pueblo, porque lo que menos esperaban es lo que pasó esta semana. A La todo esto, resistencia. podemos decir claramente que el peronismo estaba... Esto es una apreciación mía. Para mí estaba en la peor crisis de su historia, lo digo como profesor de historia, y esto le inyectó en el pecho una dosis de adrenalina al peronismo. El peronismo se activó a un nivel que no se venía activando de hace un par de años.
le dio el motivo, el leitmotiv, como dicen, ese motivo de vida. Esto lo conectó a sus raíces históricas, a esa resistencia que lo hizo indestructible. Y la verdad que sí, y ahí yo cuando te digo la derecha es burra, porque nos dio un argumento a nosotros que decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Estamos vencidos. Claro. No había por dónde. Y generaron la épica, ellos generaron la épica, o sea, la épica ya no existía y apareció de la nada. O sea, le regalaron nuevamente la épica al peronismo, que le encanta. Sí, esa es la magia. Es la magia. Es como, no sé, no nombremos ningún equipo de fútbol, pero en un día de lluvia, claro, vas perdiendo, te echan un jugador, te está cagando el árbitro y algo de adentro va a salir y tal cual. Y bueno, el peronismo parece que sí tocó la fibra íntima y ahora se está reorganizando. Ojalá que pueda haber figuras nuevas que puedan emerger. Eso me parece que sería muy importante. Los tiempos cambiaron, no estamos en la época de Néstor ni de Cristina. No, todo el mundo cambió. Cambió todo, entonces también esa capacidad del peronismo de adaptarse a la nueva época y saber que enfrente hay enemigos y bueno, me parece que no es Milei, si bien Milei es un tipo Milei que es colaboracionista, es alguien de época, va a haber otro igual, siempre van a tener, tal cual. Te pregunto como abogado, Seba, esto que hacen con Cristina, ¿sentan al precedente y se lo pueden hacer a cualquiera? Ya no digo político, a cualquiera. Claro, la clase política tendría que estar preocupada. Claro. Un antecedente en democracia fue Carlos Menem, no sé si se acuerdan, en 2001, que estuvo en una quinta prisión domiciliaria, pero bueno, estuvo poco tiempo, no sé si llegó al año. La Corte Suprema, evidentemente, él tenía contactos con el poder de turno y logró revertir ese fallo. Pero sí, yo creo que el mismo Milei debe estar preocupado. La causa libre debe ser algo que lo preocupa y no va a haber miramientos. La pregunta es, ¿por qué lo mismo que hoy lo están bancando, mañana no le sueltan la mano y lo meten en cana, él y a la hermana? ¿Por qué no pensar eso? No, aparte, él, y probablemente pase. Claro, yo estaría preocupado, sería él. Y sí, además, viste que hay presiones, el tema Telecom, Clarín quiere quedarse con algunos negocios que supuestamente Milei se resiste y bueno, te condiciona el gobierno estos fallos y esta cosa. Yo no sé si Milei tiene dos opciones. Bueno, igual va a ser un desastre siguiendo la opinión de las presiones de estos grupos o no siguiéndola. El gobierno de él no va a cambiar mucho porque ya tiene determinada dirección, o sea, él tiene que ver si va a favorecer, no sé, a Lequiano o a Manieto. Entonces para nosotros no es lo mismo lo de Milei, pero Milei puede terminar mal. Eso es verdad. Generalmente cuando estas cosas pasan cuando la persona cae en desgracia, o sea, cuando ya no está más en situaciones de poder, y bueno, y habría que ver con los ministros. Yo esperemos que si el peronismo tiene un regreso se pueda hacer una valoración pero muy fuerte. Lo que hizo Caputo, hay una causa abierta que está encajonada, obviamente esas causas como lo duermen, sobre la deuda que tomó con el gobierno de Macri, la más grande de la historia de la humanidad. Sí, es el endeudador serial más grande para récord Guinness. Entonces, no hay nadie que haya logrado eso en tan poco tiempo. Sí, y después nos ponemos a discutir si Cristina, por omitir, no saber lo que estaban haciendo algunos personajes, era la culpable de la obra pública, que en realidad tampoco pudieron probar que no se había hecho. Entonces, no estaba en ningún lado. Entramos. Bien, Seba, y con esto te dejo tranquilo por el día de hoy, porque solamente te molestamos porque no podíamos no llamarte. Pregunta, ¿qué opciones, qué le queda por hacer a la expresidenta? ¿Qué opciones tiene? Según tu lógica desde el plano de lo jurídico, ¿qué puede hacer? En lo jurídico está muy limitada porque llegó una instancia definitiva o casi definitiva. También la gravedad es que los jueces se escudan en el artículo 280 del Código Procesal, que es un artículo que habilita a los jueces a no revisar el caso que le llega al juez de la Corte y fallar prácticamente sin argumentos, que fue lo que pasó. Entonces imaginemos que están condenando a una expresidenta sin dar argumentos. Esa también es la bronca, no revisaron el caso y 3 personas. ¿Qué Corte Suprema en el mundo
creo que debe ser una de las pocas que puede funcionar con 3 miembros, Claro. llamaron con jueces, todo lo que hubiera significado hacer las cosas bien en la Corte, significaba que Cristina hubiera sido candidata. Entonces hay algunas cuestiones también que molestan, y por qué los Jonathan Viale, los Feynman y todos los monigotes de turno presionando para que salga el fallo. Pero bueno, ¿qué le quedaría justicia a Cristina? Ir a organismos internacionales, tenés el Tribunal de la Haya en Holanda, y después tenés la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que tengo entendido, en 2020 se aprobó una ley donde un fallo internacional podría condicionar a la justicia argentina y tendría que rever el caso. Entonces, bueno, yo por lo que estuve viendo, los abogados de Cristina están en Holanda en este momento. ¿Ya están en Holanda? Haciendo las presentaciones. Sí, están haciendo las presentaciones del caso. Se va a tratar de que internacionalmente puedan pedir la revisión del caso, ya sea por lawfare o por las garantías que se deben en un proceso que no se cumplieron. Por ejemplo, ella recusa a uno de los jueces de la Corte porque en los medios públicos habían dicho, Lorenzetti, creo que era, que dijo que la Corte, que el fallo iba a salir dentro de poco, entonces estaba adelantando un poco opinión. Y el mismo tipo y el mismo tipo, o sea, salió una resolución de la Corte diciendo que no era válida esa recusación, o sea, se pedía que se corra a Lorenzetti, y la firma el mismo Lorenzetti. O sea, él no se recusó a sí mismo, tal cual. O sea, no, Lorenzetti puede estar, firma Lorenzetti, claro. Exacto. De esas hay un montón, o pruebas que no aportaron en el momento debido y se aportaron en los alegatos. Hay un montón de irregularidades donde yo creo que si un organismo internacional con objetividad lo analiza conforme a derecho, va a decir, muchachos, revisen esto porque no es muy serio. Y la otra opción, que tengo entendido que a Cristina no le agrada y no daría conformidad, es que haya un presidente que la indulte. Pero bueno, eso sería futuro. Milei obviamente no lo va a hacer, no es que no lo va a hacer porque no quiera, que no lo sabemos, sino por lo que representaría en sus militantes, claro, un indulto a Cristina. Tal cual. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias, lo hemos molestado. Bueno, a usted ha hecho un impasse en su sábado que tiene tranquilo. ¿Lo espero la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Manda saludos, Georgie, a ver su cumpleaños. Un beso a Georgie. Y sí, la semana que viene estamos. Si te parece, Juan y compañeros, preparamos un informe más completo sobre el tema. Perfecto, don Sebastián. Nos vemos la semana que viene. Seguimos en EVA.